Continuamos en el magazine del viernes y ya estamos con uno de nuestros entrevistados, uno de nuestros Sergios. Él es Sergio Guzmán, él es politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, en donde vamos a hablar un poco, estas últimas 2 semanas ha sido como de gran revuelo en Venezuela y bueno, vamos a hablar un poco de este contexto internacional y qué es lo que realmente pasa, cuál es el trasfondo que tiene todo esto que ha estado sucediendo en la semana. Es así. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo les va, chicos? No, gracias a ustedes por la consideración en invitarme, así que muchas gracias. Por favor. Bueno, la verdad, lo charlábamos recién fuera de cámara, es un poco entender, digamos, estos últimos días, que la verdad han sido bastante alarmantes para todo el contexto internacional, sobre todo, bueno, para Latinoamérica, digamos. Lo que conocemos, por supuesto, siempre lo decimos, es a través de lo que los medios de comunicación nos muestran. Y a veces, digamos, seguramente, como sucede en general, hay ciertas cosas que no se pueden observar finamente. Bueno, queremos entender un poquito cuál es la situación que se está viviendo actualmente y, bueno, y entender lo que va a pasar, porque los anuncios estos casi catastróficos son continuos. Rimbombantes. Rimbombantes, sí, la verdad. Mira, Venezuela es un país bendecido, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, con una serie de recursos naturales extraordinarios. Entre esos recursos naturales cuenta con uno que es crucial en este tiempo, que es nada más y nada menos que el petróleo, ¿sí? Además de esto hay que sumarle otro elemento más que ya lo vamos a comentar. Pero este recurso natural le ha permitido a lo largo de su historia reciente, porque el petróleo es un descubrimiento de los últimos 100 años, ¿sí? Iniciado el siglo XX, en las primeras décadas, le permite inclusive hasta saldar su deuda, ¿sí? Lo que le ha permitido pasar sin sobresaltos, no vamos a llamarle una gran bonanza económica, pero pasar su existencia como nación sin mayores sobresaltos. Tanto es así que este recurso no le ha permitido, a veces los recursos son buenos y no tan buenos de acuerdo como las naciones los puedan llegar a implementar, a desarrollar, eso sí, lejos de desarrollar un modelo productivo, importaba. ¿Sí? Si bien vendía petróleo, lo que le significaba un gran ingreso de dólares fundamentalmente, no le ha permitido, y en Latinoamérica, no le ha permitido a ellos, y vaya a saber por qué contexto internacional, que ahora lo vamos a mencionar, tampoco se ha permitido a sí mismo desarrollarse. Hacia fines de los años 80, concretamente en el año 1989, Carlos Andrés Pérez, que fue un presidente de Colombia, va a llevar a cabo una serie de medidas que seguramente les suenen a ustedes muy familiares, de regulación del Estado, de regulación laboral, apertura económica, barreras disminuidas, aumento de tarifas. Un poco los mandatos de consenso de Washington. Totalmente, el consenso de Washington viene después, pero ya se está, lo que está sucediendo fundamentalmente en dos naciones que son Inglaterra y Estados Unidos, comienza a mostrar ya síntomas concretos, signos concretos en Latinoamérica. Y va a ser así a tal punto que, bueno, de hecho, una de las cláusulas de esta serie de medidas que se va a llamar el Gran Viraje va a ser el sometimiento exclusivo a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Esto va a generar muchísimo descontento y va a salir la sociedad venezolana a la calle. Va a ser una masacre. Van a haber más de 300 muertos y esto va a pasar a la historia a ser conocido como el Caracazo. Perdón, Sergio, pero ya había ocurrido la crisis del petróleo, un poco lo había agravado. La crisis del petróleo sucede en los 70, 73 y 78, situación que lo ve beneficiado porque aumenta el precio del petróleo y con los continuos aumentos del petróleo, estos países, y concretamente Venezuela, que es miembro de la OPEP, se ven muy beneficiados, ¿sí? Ahora bien, a raíz de esta crisis va a haber un personaje militar que en el año 92 va a intentar tomar el poder, ¿sí? Es un tal Hugo Chávez, ¿sí? No lo logra. En el año 1998, la vida democrática celebra que este hombre se incorpore y participe en elecciones libres, abiertas, y gana. Gana en el 98, gana en el 2007, gana en el 2012, gana en el 2002 también, perdón, 98, 2002, 2007, 2012, es decir, tiene una seguidilla de muy buenos resultados en las elecciones. Esto lo lleva a cabo a través de una serie de medidas de tinte progresista,
de desarrollo, de amplitud de derechos, de incorporación de las minorías, de construcción de universidades, de medidas de tinte estrictamente progresistas y con una marcada tendencia socialista, ¿sí? Ahora bien, esta situación, la última elección que gana es el del 2013, sabemos que se enferma, las noticias que nos llegan es que se enferma en el año 2012 y Chávez muere. Lo asume su vicepresidente y nos comenzamos a acercar a esta situación actual. Lo asume su vicepresidente, que es Maduro. Nicolás Maduro, exactamente. Lo asume y termina el periodo que le corresponde a Chávez. Si bien termina el periodo que le corresponde a Chávez, Maduro se vuelve a presentar a elecciones. Y gana para el periodo 2013-2020. Y gana. Y acá hay un dato interesante. Aclare, gana democráticamente. Totalmente. A través de elecciones con unas Es lo con que voy a votos de las comentar. personas. Justamente, Claro. gana con una amplia participación electoral, más del 65% de participación electoral, y de esa participación electoral, él gana con un 51, casi 50,61, casi un 51%. Así que gana. Y nos comenzamos ya a llegar a esta situación actual. Bien. Maduro emite un decreto. ¿Sí? Tenemos los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Él emite un decreto, él tiene capacidad para eso, sí es una potestad que tiene, constitucional. El poder legislativo en Venezuela es la famosa Asamblea Nacional. Es importante esto, la Asamblea Nacional. ¿Sí? El Congreso. Presidente Guaidó. Guaidó, perfecto. Bien. La Asamblea Nacional. De este decreto que firma Maduro, se crea la Asamblea Constituyente, que como sabemos es un órgano ad hoc, cuyo fin concreto es la modificación de la Constitución y demás. De la Asamblea Nacional, el Congreso concretamente, siempre estuvo sospechado, siempre no, en los últimos años estuvo sospechado y estuvo seriamente acusado por parte del Poder Judicial de irregularidades, de corrupción, y sus miembros estaban siendo investigados. Bien. El presidente de la Asamblea Nacional es Guaidó. El 11 de enero de este año, en una situación bastante desprolija, en una plaza, arriba de una camioneta y con un megáfono, Entre gallos se y- declara, entre gallos y medianoche, este hombre se declara presidente. ¿Sí? Entonces, tenemos dos asambleas. La constituyente, yo no quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero ya vamos a pasar, estoy solamente en esta Perfecto, etapa no, para descriptiva y ya vamos a analizar. Estamos describiendo la situación. Entonces tenemos la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, se autoproclama presidente. Presidente. Bien. Y es importante la fecha que dije, 11 de enero, porque en diciembre este amigo Guaidó estuvo visitando Washington. Estuvo visitando casualidad. Washington y no estuvo sacándose fotos, ¿sí? Estuvo en el Departamento de Estado y estuvo con el encargado. Y es importante que diga encargado y no secretario, porque Trump ha descabezado la cúpula, si quieren ya explicamos eso, la cúpula más sensible de su gabinete, los cargos más sensibles, y los han nombrado encargados, porque para tal los tienen que pasar por un mecanismo técnico a través del Congreso. Entonces no se llaman encargados, sino se llaman secretarios, perdón, se llaman encargados de seguridad, encargados de Estado, ¿sí? Encargados de defensa. Entonces, parece un eufemismo, pero no es menor. Estuvo con un tal Pompeo, estuvo con un tal Bolton, que es el secretario el encargado de Seguridad Nacional, el encargado de Defensa y demás. 30 días después, este hombre se autoproclama presidente. Hasta acá estamos con esta situación descriptiva y comienzo a entrar en el análisis ahora. Advierto yo que lo que claramente hay detrás de esto es un intento por parte de Estados Unidos de destituir claramente a este presidente, ¿sí? Hay cuestiones, esto que hemos descrito hasta acá, insisto, lo meramente institucional. Hace poco comentaba, los golpes ya no son más los golpes tradicionales. Hoy los golpes, también existen golpes institucionales, y me refiero a golpes de Estado. Llamémosle destitución, llamémosle desplazamiento, llámale golpe de Estado blando, llámale como gustes. Pero lo que claramente está es sacar de este juego a este presidente que ha
se ha confrontado directamente, no solo en la retórica, se ha confrontado directamente con este gran hegemón, con este gran poder que es el de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela y no otro país? ¿Por qué no Honduras, con el problema de inmigración terrible que están teniendo ahora? Porque si fuéramos tan proclives a las ayudas humanitarias, ayudemos a Mozambique, Tal cual. ayudemos a Sierra Leona, ayudemos a Liberia. Bueno, volvemos al principio de la charla. Lo que hay acá, hay un recurso muy importante que es el petróleo. ¿Sí? Nosotros necesitamos, Dominic Kissinger dice que el petróleo es algo demasiado importante para dejarlo en manos de países que no están tan desarrollados. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que controlar y dominar esto. Pero además hay un ingrediente que muchas veces se soslaya y se pasa de alto, que es la posición geopolítica y geoestratégica que tiene Venezuela. ¿Sí? Está al lado del canal. El comercio marítimo mundial, ¿sí? Pasa por ahí, pasa por el Golfo, pasa por el Mediterráneo. ¿Sí? Se entiende, entonces el canal está al lado, nos ahorra medio planeta de viaje el canal. Claro. ¿Sí? Y además todo el comercio, me permite un control estratégico. La posición de Venezuela han sido benditos o no, hasta con la posición que tienen en este momento, su posición geográfica, los favorece y en este sentido los perjudica, si querés, porque hay una clara injerencia. Recién decíamos algo, fíjense, acerca de las ayudas humanitarias. Eso es parte del complejo y de la maquinaria para entrar a erosionar y desgastar este poder por parte de Estados Unidos para con Venezuela, con Maduro concretamente. Existen mecanismos de ayuda humanitaria. ¿Sí? Existen instituciones, existen organismos internacionales a través de los cuales se canaliza la ayuda humanitaria. Por ejemplo, concretamente las Naciones Unidas y el poder central del país que se gobierna. ¿Sí? Entonces, las ayudas humanitarias que fueron intentonas que se llevaron a cabo a principios de febrero, se hizo a través de la oposición y un país unilateralmente. Es decir, no se hace de esa manera. No. Es el Estado quien tiene el control y quien tiene las herramientas, quien tiene el control del ejército, de las fronteras, de los hospitales, que tiene la infraestructura y las herramientas para recibir ayuda humanitaria. Y si estás tan deseoso de brindarme ayuda humanitaria, bueno, levantame el embargo a las cuentas. Oh, desbloqueame las cuentas y levantame el embargo. Sí. ¿Se entiende? Claramente tiene una actitud simbólica. Eso claro, eso es parte de la parafernalia. Entonces, por eso, lo que si no mal entiendo, instituciones como Cruz Roja no se negaron a participar de esta ayuda. Ahora bien, esto está dentro del mercado y tiene mucho que ver con lo que vos mencionabas recién, Gastón. ¿Dentro de qué contexto está el mercado? Está enmarcado dentro de una situación latinoamericana. Miren, a principios de fines de enero, principios de febrero, hay dos legisladores estadounidenses que presentan un proyecto ante el Congreso para demostrar que Evo Morales en Bolivia no es apto para presentarse nuevamente a la elección. Esto es lo que estoy diciendo, pueden chequearlo. Sí, está. Lo que pasa es que si compramos siempre la noticia formateada que te vende el medio hegemónico, para que Evo Morales declararlo no apto para presentarse en elecciones. ¿Vos te imaginás al Parlamento francés, al Parlamento europeo, sacando un proyecto de ley diciendo que Trump no está apto para presentarse en elecciones? No, para nada. ¿Viste? Cuando te pongo en esa compulsa, se cae. Bueno, entonces hay otros países que están preocupados y la embestida es en respuesta a una primera década de este siglo XX, de un conjunto de gobiernos latinoamericanos que han hecho una amplitud de derechos, que han hecho una avanzada en un montón de reconocimientos. Populares, no populistas. Populares. Hay una denostación y una declamación bastante peyorativa. Decirles populistas, en realidad por populistas en términos politológicos, no políticos, politológicos, tiene otra aseveración. Y además no es remite más a los autoritarismos de Europa, el populismo. Claro, claro que sí. Claro, se remite a eso. Lo mismo con la disyuntiva derecha-izquierda y trasladarla allá o trasladarla a Latinoamérica. Sí, por favor. Yo pienso, y en mi cabeza mientras van hablando, digo, no hay como una solución, digamos. ¿Por qué? Hay elecciones recién. El año que viene, Maduro no va a renunciar. No va a renunciar. No va a asumir Guaidó, digamos. Entonces, ¿cuál sería como una salida? Digamos, de estos conflictos, de explosiones, digamos, quizás más
más importantes, digamos, son continuas. Claro. Y esto, digamos, un poquito para hilar esto que decíamos al principio, ya desde Estados Unidos, desde Donald Trump, bueno, ha anunciado justamente de que esta próxima semana van a haber noticias muy importantes. Van a haber noticias muy Claro, importantes. entonces, Esto, ¿cómo lo se puede ¿Qué va a leer? suceder? ¿Qué va a ¿Cómo pasar? sigue? O sea, hacer una futurología y decir enfáticamente lo que va a suceder sería, al menos poco profesional de mi parte. Decir, mira, lo que va a suceder, aparte sería fabuloso. Y estaría asesorando esto a líderes así. Mira, yo creo que el juego está abierto. Pienso que no se va a quedar impávido Estados Unidos, va a seguir con esta erosión y este desgaste y demás. Pero fíjense ustedes, dicen, y es la retórica, el argumento que se sostiene, que Estados Unidos y la comunidad internacional apoya al presidente de la Asamblea Nacional, ¿sí? Que es Guaidó. ¿Qué es la comunidad internacional? Claro. Sí, cuando a veces pensamos, muchos creemos que solamente la comunidad internacional es Europa y Estados Unidos. Claro. Y no, hay muchos países que se han manifestado apoyando al gobierno de Maduro. Lo que sucede que generalmente en nuestros medios de comunicación masivo, hegemónico, te viene formateada, te viene enfrascada la información de determinada manera para que vos, si no te permite cuestionar. Es más, no me crean, cuestionen lo que estoy diciendo. Sí, porque si no, no. Y de hecho nos olvidamos de otros actores importantísimos. África no lo apoya, gran parte de los países del sudeste asiático no apoya a Guaidó. Hay dos actores importantísimos que están apoyando a Maduro y que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia y China. ¿Sí? Respecto del petróleo, esos dos países que acabas de nombrar, respecto del petróleo, bueno, también muestran intereses. Claro que sí. Claro. No, acá no hay buenos pero aparte no hay buenos y malos, pero es interesantísima la palabra que acabas de mencionar. Intereses. Acá lo que hay son intereses en juego. Acá no hay santos, acá no hay diablos. ¿Sí? La política no se puede moralizar, no se puede medir en términos sacros. ¿Sí? Acá hay un juego de intereses y en este caso los intereses son políticos, son geopolíticos, son estratégicos, son económicos. ¿Sí? Por eso es fácil, es fácil verlo. Qué atrevido. Es difícil advertirlo, pero es fácil cuando te lo cuentan y te lo deconstruyen, te lo desglosan. Sergio, la verdad que nos queda, por lo menos de mi parte, muchísimo más claro, y me imagino que la gente del otro lado también. Y la verdad que, bueno, el tiempo es muy cortito en televisión y podríamos seguir charlando un poquito más. Gracias. Después podemos seguir con después podemos seguir, por supuesto. Nosotros Lo tenemos la vamos a suerte. agendar para seguir invitándolo, por supuesto. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a irnos rápidamente a otro corte, por supuesto, con la música de Mili Yacante. Fabián, ¿qué nos tiene preparado Mili? Sí, bueno, después de esta situación de Venezuela un poco